Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Cecilia Martínez, cardióloga pediatra y ecocardiografista. Para mí es un honor formar parte del grupo de médicos que imparten las sesiones en estas jornadas. Y el tema que voy a abordar es el tamiz cardiológico neonatal. El tamizaje es una herramienta que tenemos el personal de salud para de un grupo sano sin factores de riesgo detectemos a aquellos que tienen un riesgo incrementado de padecer una enfermedad o una condición. Si el test es positivo, entonces se tiene que referir a hacerse más estudios para detectar o descartar esta afección que se sospecha. Nos mencionan el tamiz no es 100% confiable, por lo cual si a pesar de tener un tamiz aprobado, una persona tiene dudas acerca de la salud de su bebé, es mejor contactar con un profesional de la salud. De hecho, aquellas personas que cuentan con manifestaciones clínicas que nos hagan sospechar de una afección, en este caso de una cardiopatía, ya no son candidatos a realizarse un tamizaje. Como tal, el tamizaje está indicado en todos los recién nacidos sanos para identificar a aquellos que tienen mayor riesgo de padecer una cardiopatía congénita. La mayoría de los pacientes que presentan una cardiopatía congénita no tenían factores de riesgo para desarrollarla y es por eso que se vuelve tan importante el realizar un tamizaje. Se empezó a hablar de tamizajes en pediatría desde el año 1963. El doctor Robert Guthrie fue el primero que implementó el papel filtro para detección de en aquel momento una enfermedad llamada fenilcetonuria. Con esta detección e implementación de tamizaje pudieron detectar a aquellos que tenían mayor factor de riesgo y poder complementar su valoración. En 1968, en Principios y prácticas del tamizaje para enfermedades, quedaron establecidos los criterios para que un tamiz sea viable como política de salud pública. Y en pediatría tenemos varios tamices neonatales: el tamiz visual, el tamiz auditivo, el tamiz metabólico, el tamiz de cadera y el que vamos a abordar, el tamiz cardiológico. Las cardiopatías congénitas, como sabemos, son aquellas enfermedades del corazón que tienen los recién nacidos al nacimiento. Y esto es muy importante, ya que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes en los recién nacidos. De hecho, si encontramos a un recién nacido con alguna otra malformación congénita, debemos de ir a descartar que tenga además una cardiopatía. Las cardiopatías congénitas tienen una prevalencia al nacer global de 8 a 11 de cada 1000 recién nacidos vivos. Esto es casi un 1% de todos los recién nacidos. En México se reporta una prevalencia similar. Y las que tienen mayor importancia son las cardiopatías congénitas críticas, ya que representan hasta una tercera parte de todas las cardiopatías congénitas. ¿Por qué son importantes estas cardiopatías? El término crítico lo define a aquellas cardiopatías que van a necesitar de una intervención ya sea quirúrgica o por intervencionismo antes del primer año de vida, y la mayoría de ellas se van a tener que realizar antes del primer mes de vida. Por eso es importante hacer un método para un diagnóstico temprano, idealmente antes del egreso del recién nacido a casa. Esta gráfica es útil para que veamos cómo ha ido en aumento la prevalencia de cardiopatías congénitas al nacimiento, comparando desde 1930 hasta el 2010, y vemos un marcado incremento, siendo de 9 de cada 1000 recién nacidos vivos actualmente, y en 1930 hasta menos de 1 de cada 1000 recién nacidos vivos. Esto no es únicamente secundario a que haya más cardiopatías congénitas en este momento, puede ser también a que ahora se hacen más reportes de la incidencia y de la prevalencia porque hay un diagnóstico más temprano y oportuno. En 1930 tal vez no teníamos las herramientas diagnósticas con las que tenemos ahora y se reportaban únicamente fallecimientos sin saber la causa. En esta otra gráfica podemos observar cómo ha ido en aumento también la prevalencia de las cardiopatías. Las tres más frecuentes, las más comunes, son la comunicación interventricular en azul, la comunicación interauricular en rojo y el conducto arteriosupermeable en verde. Esas tres cardiopatías tienen en común que son acianógenas de flujo pulmonar aumentado y pues representan casi el 75% de todas las cardiopatías congénitas. Como tal, estas no son el blanco del tamizaje.
Las otras que se observan abajo, la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, la coartación aórtica, la transfusión de grandes arterias y la estenosis aórtica, pueden tener en común que tienen algún tipo de manifestación en la etapa neonatal. Si sabemos implementar algún recurso para detectar a estos pacientes que tienen mayor riesgo de presentarlo, es importante porque nos va a cambiar el pronóstico de los pacientes. En esta gráfica vemos las cardiopatías frecuentes de acuerdo a grupo etario. De los 0 a 6 días de vida, la más frecuente es la transposición de grandes vasos. Esto significa que es la cardiopatía que se detecta más frecuentemente en la edad de 0 a 6 días de vida y tiene como característica ser una cardiopatía congénita cianógena. De los 7 a los 13 días de vida, la más frecuente es coartación de aorta y no significa que no haya transposición, sino que en la coartación de aorta se detecta más entre esta etapa en la segunda semana de vida porque empieza a dar manifestaciones clínicas al momento del cierre del conducto arterioso. Recordemos que el conducto arterioso es una estructura anatómica normal en fetos y que tiene su cierre fisiológico después de las 12 horas de vida y su cierre anatómico entre los 15 días de vida a más tardar. Entonces puede no presentar síntomas y justo en la segunda semana de vida presentarse con síntomas que ponen en peligro la vida del paciente con un choque cardiogénico. En la edad de 14 a 28 días de vida lo más frecuente es el defecto del septum ventricular. Hay que recordar que algunas cardiopatías, este es el ejemplo más claro, pueden no producir soplos en la edad de recién nacidos y conforme van disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, al haber una diferencia en la presión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, puede presentar la aparición de un soplo a los 14 o 28 días de vida. Y esto es completamente normal. Muchas veces las mamás nos mencionan, no me dijeron que tenían nada. Cuando lo dieron de alta no había ningún soplo y ahora en su consulta del primer mes de vida hay un soplo. ¿Qué pasó? No lo escucharon, no lo revisaron. Y aquí es importante recordar que no es que no lo hayan revisado, sino que por la fisiología y la transición en la circulación fetal a neonatal, es perfectamente comprensible que un soplo no existiera y al momento de bajar las resistencias vasculares pulmonares apareciera un soplo. Entonces, la cardiopatía congénita más frecuente ya mencionamos, CIB, CIA, conducto arterioso. Probablemente estas cardiopatías no nos van a poner en peligro la vida de los pacientes a corto plazo, mediano plazo y tienen una solución. Y aunque esas son las cardiopatías más frecuentes, las cardiopatías congénitas en general son la segunda causa de muerte en México. Esto es importante porque no son las más frecuentes las que nos ponen en peligro la vida. Son las menos frecuentes, pero son muy graves. Entonces, aquí es donde entra la clasificación que mencionábamos anteriormente, cuáles son las cardiopatías congénitas críticas. Y estas, les recuerdo, son aquellas que requieren intervención dentro del primer año de vida, especialmente en el periodo neonatal. Hay una mayor mortalidad en raza negra e hispanos de 0 a 5 años. ¿Por qué? Pues porque no somos un país de primer mundo en donde tenemos el mejor equipo con los mejores insumos y los mejores hospitales para dar una atención integral. Sin embargo, también es bueno decir que el pronóstico y los tratamientos también los tenemos y sí podemos mejorar la calidad de vida si tenemos intervenciones, detecciones y diagnósticos tempranos. Ha habido un aumento en la prevalencia de cardiopatía congénita severa en los últimos años y esto es porque más adultos con cardiopatías congénitas viven. Hasta el 85% llegan a la vida adulta. Esto es muy importante. Y la mortalidad en México ha aumentado, pero no es porque tengamos peores tratamientos, sino porque al tener mayores diagnósticos de estos niños, hacemos tratamientos en la vida, en la infancia temprana, en la adolescencia y llegan a la adultez. Por eso es que la mortalidad ha ido incrementando, porque no se mueren en etapa de la niñez en la infancia, llegan a la adultez. Estamos en momentos en donde niños que antes fallecían cuando no se hacían diagnósticos, no se hacían tratamientos, son personas que pueden llegar a tener una calidad de vida adecuada, personas que pueden hacer licenciaturas, llegar a la adultez
Y esto es importante porque no debemos decir, es un paciente con cardiopatía congénita crítica, le va a ir mal. No, si hacemos un diagnóstico temprano y planeamos un nacimiento y planeamos un equipo multidisciplinario, estos pacientes tienen un buen pronóstico. Pueden ser funcionales, pueden cursar la universidad, pueden ser abogados, maestros. Entonces es importante que cambiemos ese paradigma que tenemos muchas veces cuando estamos en nuestra educación media superior, educación profesional. Y aquí en este reporte del INEGI, en donde se observa un grupo de edad de menores de 1 año, podemos observar cómo está en segundo lugar de importancia la mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Y pues de estas, pues la más importante y la más frecuente es la del sistema cardiovascular. Entonces, las cardiopatías congénitas críticas son del 6 al 8% de las muertes en niños menores de 1 año. Y de estas, la mitad se va a diagnosticar en la primera semana de vida, dejándonos un tiempo de acción más limitado que si lo hubiéramos detectado en las primeras horas de vida. E incluso existe el tamiz cardíaco prenatal, que consiste en realizar un ultrasonido estructural cardíaco especializado entre las 18 a 22 semanas de gestación. Idealmente, el médico ginecobstetra lleva el control de la mujer embarazada y el materno fetal hace una evaluación o un tamizaje. Y en caso de detectar anomalías se debe de enviar al cardiólogo pediatra con especialidad en cardiología fetal para dar un seguimiento, un pronóstico y una planeación del nacimiento del niño con cardiopatía en un centro especializado de tercer nivel que cuente con los insumos necesarios, que cuente con el personal capacitado, cardiólogo pediatra, ecocardiografista pediatra, intervencionista pediatra, cirujano cardiovascular, enfermera de terapia intensiva, una terapia intensiva neonatal, un intensivista pediatra que se especialice en cardiopatías congénitas. En el caso en que no tengamos todo este grupo de detección oportuna, es cuando al nacimiento se implementa el tamiz cardiológico neonatal y ahorita vamos a ver en qué consiste. El tamiz cardíaco neonatal surge de la implementación de la oximetría de pulso. Esto bajo el argumento en que la mayoría de las cardiopatías congénitas críticas, no todas, pero la mayoría van a ser cardiopatías congénitas que producen cianosis. Entonces, se les ocurrió que el implementar una oximetría de pulso en el recién nacido podría detectarnos estas cardiopatías cianógenas, sobre todo porque sabemos que del nacimiento pueden pasar hasta 10 minutos para que logremos tener una saturación de oxígeno de 85% hasta 95%. Y nuestro ojo no es fidedigno que podamos decir este paciente tiene cianosis o no. Puede tener una cianosis leve y no darnos cuenta. Entonces, la oximetría de pulso es una herramienta que utiliza la luz a través de los vasos sanguíneos periféricos. Estos oxímetros tienen un software que calcula el porcentaje de oxihemoglobina, que es la hemoglobina saturada, y de la desoxihemoglobina. Como la hemoglobina saturada absorbe más la luz infrarroja y permite el paso de la luz roja, y viceversa, el radio de la absorción de la luz roja e infrarroja mide el grado de oxigenación de la hemoglobina. Con esto nos puede hacer un cálculo de cuánta es la saturación de oxígeno periférica. Y entonces, ya teniendo todas nuestras herramientas, si observamos aquí en este estudio que se realizó, vemos cómo de las cardiopatías congénitas que tenían en este centro, el 60% tuvieron una detección prenatal y el otro 20% clínicamente había evidencia de que había alguna cardiopatía, ya sea por pulsos periféricos disminuidos, por un soplo, por una cianosis evidente o por alguna alteración que tuviéramos al momento de explorar a nuestro recién nacido. Y al implementar, aparte de estas dos cosas, una detección por oximetría, nos sumábamos hasta un 95.6% aproximadamente de detección. Sin embargo, aún con estas tres herramientas que tenemos una omisión diagnóstica de hasta 4.4%. Entonces, estos niños se nos van a seguir yendo. Sin embargo, estamos salvando a este 15% que podemos detectar
antes de egresarlo. El 30% de las cardiopatías congénitas críticas se diagnostican de manera tardía. Y ya vimos que es importante diagnosticarlos de manera temprana, ya que la mayoría van a necesitar un tratamiento médico, quirúrgico o intervencionista en el primer mes de vida. Recordemos también que la exploración física no basta para detectar las cardiopatías congénitas clínicas, ya que se nos pueden ir hasta el 20 al 30% de estas. Y que los soplos no siempre están presentes. Una transposición de grandes arterias clásica pudiera no soplar, una comunicación interventricular pudiera no soplar, y un niño con un soplo pudiera no ser una cardiopatía, ya que hasta el 60% de los soplos en recién nacidos son inocentes. Entonces hay que evaluar muy bien. Si tengo un recién nacido, vivo, sin factores de riesgo, pero le encuentro un soplo, este niño no iría a un tamizaje cardiológico neonatal. Tendría que ir a una evaluación cardiológica completa. Mismo tema, un hijo de madre diabética, ya que al ser un hijo de madre diabética nos confiere el riesgo de tener una comunicación interventricular, una transposición de grandes arterias o una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, estos pacientes no deben de hacerse el tamizaje, tiene que ir sí o sí a una valoración cardiológica completa. Y un hijo de madre con lupus, pues estos niños pueden hacer bloqueos auriculoventriculares, el cual claramente un tamizaje cardiológico por medio de oximetría no me va a detectar, por lo cual este niño también tiene que ir directo a la evaluación cardiológica completa. Recordemos también que la observación clínica de cianosis no es eficaz para detectar la hipoxemia y es importante porque el diagnóstico tardío conlleva a muerte o a un mal pronóstico. Entonces, la historia del tamiz cardíaco neonatal no es tan antigua, pero tampoco es tan reciente. Desde el 2010 se propone agregar el tamizaje mediante la oximetría de pulso al panel aprobado para el tamiz neonatal. En el 2011 la Secretaría de Salud de Estados Unidos acepta dicha recomendación y se acepta esta recomendación por la Academia Americana de Pediatría, la American Heart Association y el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica. Y bueno, después de esta introducción amplia, extensa, en donde intento convencerlos de la importancia de realizar el tamiz cardiológico neonatal, les explico entonces qué es el tamiz cardíaco. Le tomo la saturación de oxígeno y listo. Pues no es tan sencillo. Sí es sencillo, pero hay que saberlo hacer y hay que entender el porqué para darle una buena interpretación a nuestros resultados. El tamizaje cardíaco es un método no invasivo, efectivo para el diagnóstico temprano de cardiopatía congénita crítica, que puede requerir cirugía o cateterismo inmediato. Y vean bien cómo dice de la cardiopatía congénita crítica. No nos va a detectar CIBs, CIAs, probablemente conductos tampoco, pero sí nos va a detectar aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de que sean una cardiopatía crítica que amerita un tratamiento en los próximos días de vida. Este tamiz cardíaco ha demostrado reducir hasta el 33% de muertes infantiles y evita ingresos a unidad de cuidados intensivos y daño neurológico. Es altamente específico y moderadamente sensible. ¿Esto qué significa? Que si sale negativo, lo más probable es que no tenga enfermedad, pero si sale positivo, no es tan seguro que sí esté enfermo. Tiene un bajo porcentaje de falsos negativos. Recordamos entonces que las cardiopatías congénitas críticas pueden representar hasta el 10% de todas las muertes en menores de un año. Y entre el 15 al 25% de las cardiopatías congénitas críticas son potencialmente mortales. Sin embargo, la mayoría son susceptibles de tratamiento. En México se estima que nacen cada año entre 12,000 y 16,000 niños con una cardiopatía congénita. Y hasta el 30% de los recién nacidos con cardiopatía congénita crítica son egresados a domicilio sin diagnóstico. Y bueno, hablar de cardiopatías siempre ha sido un estrés en la vida del estudiante porque tenemos la idea de que los cardiópatas son enfermedades complejas y que van a requerir de un mismo tratamiento, cuando no es así. Tenemos una amplia variedad de manejos médicos y de presentaciones clínicas y de cambios en la fisiología de cada paciente. Entonces, incluso cada paciente con el mismo nombre en su diagnóstico puede comportarse diferente dependiendo del paciente.
Las cardiopatías blanco del tamiz cardiológico neonatal son estas 7 que observamos del lado izquierdo. Y vamos a repasar un poquito. El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico es una cardiopatía ducto dependiente en la cual el corazón izquierdo es muy pequeño, puede componerse de estenosis mitral con estenosis aórtica o atresia mitral con atresia aórtica o una mezcla de ambas, y entonces la circulación va a depender más del corazón derecho, del ventrículo derecho. Y bueno, tiene una característica que tienen todas estas cardiopatías, que es cianógena. Esta cardiopatía es altamente mortal y depende mucho un diagnóstico temprano para determinar si va a requerir o si se va a realizar un tratamiento. Incluso parte de los criterios para hacer un tratamiento o no es un diagnóstico prenatal. En cuanto a la atresia de la válvula pulmonar, pues es una cardiopatía en donde puede o no tener tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, y va a depender la circulación de las arterias pulmonares de un conducto arterioso. Es una cardiopatía también cianógena y por eso pues es una de las cardiopatías blanco. El tronco arterioso es aquel en el que surge un único tronco, tiene que haber a fuerza una comunicación interventricular, salen ambas circulaciones de los ventrículos y se mezclan justo en el tronco. Esta cardiopatía pues también es cianógena. La conexión anómala total de venas pulmonares, en donde hay varias presentaciones clínicas. La infracardíaca es la más grave, con mucha hipoxemia y desaturación, y es la que va a meritar un tratamiento pronto. Y la transposición completa de grandes arterias, ya mencionamos que esta es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente en el recién nacido y pues requiere un tratamiento temprano, ya que el ventrículo izquierdo está conectado a la circulación pulmonar y el ventrículo derecho a la circulación sistémica. Entonces, si el ventrículo izquierdo se acostumbra a una baja resistencia vascular pulmonar, va a perder masa muscular y va a hacer que el pronóstico al momento de hacer la reparación o el switch arterial, el ventrículo izquierdo no esté capacitado para llevar una circulación sistémica. La tetralogía de Fallot es otra de las cardiopatías cianógenas que podemos detectar en edad neonatal, o la presentación clínica es más entre los 2-3 meses de vida, pero desde aquí la pudiéramos sospechar con la implementación del tamiz cardíaco neonatal. Y la atresia de la válvula tricúspide, que esta es la cardiopatía que hizo describir anteriormente el manejo de la cirugía paliativa, la fisiología univentricular, que ustedes seguro han escuchado como la circulación de Glenn y la circulación por cirugía de Fontan. Y en el lado derecho podemos observar cómo pues están prácticamente las mismas que hemos mencionado, de las cardiopatías que podemos detectar. En el lineamiento técnico que salió en septiembre del 2022 para la implementación de la realización del tamiz cardiológico neonatal, nos incluye 12 cardiopatías blanco. Aquí observamos la coartación de aorta crítica, que más que una desaturación de oxígeno pudiera condicionarnos una diferencia en la saturación preductal con la postductal. La doble salida del ventrículo derecho, que dependiendo de la clasificación que tenemos, el modo de presentación puede ser como una transposición de grandes arterias o puede ser como una tipo tetralogía de Fallot, y entre otras de sus clasificaciones. La anomalía de Epstein, cuando es severa, puede presentar desaturación desde el nacimiento. Ya habíamos mencionado el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Aquí también importa la interrupción de arco aórtico, ya que si tenemos un arco interrumpido, la circulación de la aorta descendente va a depender del conducto arterioso, y este conducto arterioso trae la sangre desoxigenada de las arterias pulmonares, por lo cual en miembros inferiores la saturación de oxígeno va a ser menor que en miembros superiores, sobre todo la preductal. También está, prácticamente son todas, y las otras lesiones críticas cianógenas no especificadas, porque recordemos que hay una gran variedad de presentaciones de cardiopatías congénitas, entonces cualquiera de sus mezclas pueden presentar cianosis, y todas estas que presenten cianosis son susceptibles de detección temprana con el tamiz cardiológico. Entonces les mencionaba, si tenemos algún otro factor de riesgo, no van a tamizaje cardiológico, van a una valoración completa.
¿Cuáles son las que no tienen ningún otro factor de riesgo? Aquellos recién nacidos vivos entre las 24 a 72 horas de vida, con más de 36 semanas de gestación con apariencia sana. No si tienen soplos, no si fueron prematuros, no si tienen alguna otra alteración, malformación congénita, no, solamente aquellos con apariencia sana. Ahora sí vamos a entrar en materia de cómo realizar el tamiz cardiológico neonatal. En primer lugar vamos a identificar a nuestro paciente, idealmente que tenga más de 24 horas de vida. En el caso de que se vaya a egresar y todavía no cumpla las 24 horas de vida, es mejor realizar el tamiz cardiológico neonatal. Lo único que va a pasar es que podríamos tener más falsos positivos. Sin embargo, es preferente tener falsos positivos a tener falsos negativos. Este es el primer algoritmo que se publicó en el 2011 en el Pediatrics, en donde observamos prácticamente es muy similar al que tenemos ahora, porque ya tenemos una implementación aquí en México. Y vean cómo el corte era de 95%, con una diferencia menor al 3%, y teníamos que repetir en 2 ocasiones. E incluso se describió que si a este tamizaje aparte le ponemos el estetoscopio que les ponemos el estetoscopio a todos los niños antes del egreso, entonces aumentaba la sensibilidad y la especificidad. Este tamizaje fue evolucionando, este que se describe aquí es del 2019. El corte también es de 95% y la diferencia del 3%. Y aquí nada más nos dice repite una vez. Si te sale alterado y no es completamente anormal, intenta corregir las posibles causas de que esté baja la saturación de oxígeno y tómalo otra vez. Pero si te vuelve a salir mal, entonces ya no pierdas el tiempo en esperarte otra hora más y envíalo. Digo, ha habido muchos algoritmos, pero al final el que me importa que analicemos con detenimiento es el mexicano. Y bueno, hay un ajuste en el tamiz cardiológico mexicano, ya se ha descrito anteriormente, que pueden incrementar los falsos positivos a mayor altitud. Recordemos que a mayor altitud sobre el nivel del mar hay una menor presión de oxígeno, por lo cual pues la saturación puede ser baja y de hecho esta es una causa frecuente de que tengamos conductos arteriosos persistentes en ciudades a grandes alturas sobre el nivel del mar. Entonces, lo que se propuso fue ajustar el algoritmo de acuerdo a la región y a la altitud. El tamizaje ha sido validado a alturas máximas de 2.643 pies, que son 806 metros. En la Ciudad de México estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Y pues me di la tarea de investigar y en Acámbaro están a 1.860 metros sobre el nivel del mar. En la Ciudad de León estamos a 1.815. Esto es importante si ustedes se trasladan de ciudad y van a hacer algún tamizaje, nada más verifiquen cuánto es la altura sobre el nivel del mar. Y se ha propuesto bajar el punto de corte de saturación o administrar oxígeno durante la oximetría. Yo les digo, ya en el lineamiento está que debemos de bajar el punto de corte a alturas menores a 1500 metros. O sea, si es 1500 metros sobre el nivel del mar, el punto de corte va a ser 95%. Si es más de 1500 metros sobre el nivel del mar, el punto de corte va a ser 93%. Y bueno, este es el que me da mucho gusto poderles presentar. Está casi recién salido del horno de septiembre del 2022. Son los lineamientos que nos hizo favor de proporcionarlos el IMSS, el lineamiento técnico médico para la realización del tamiz neonatal cardíaco. Todavía hace un año se estaba haciendo la propuesta en el Senado de la República y actualmente pues ya tenemos este lineamiento. Y bueno, ahora sí vamos a repasar el flujograma a alturas mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en personas recién nacidas de 24 a 48 horas de vida, máximo 72 horas de vida, se va a hacer un consentimiento informado, se van a establecer las medidas de confort, que son una temperatura agradable, al aire ambiente, sin oxígeno suplementario, un ambiente tranquilo, con un espacio suficiente, y en estado de vigilia, sin datos de irritabilidad y en una superficie plana acolchonada. O sea, es muy importante porque todas estas alteraciones o cambios en esto puede hacer que la saturación de oxígeno, que la medición de la saturación de oxígeno no sea la adecuada.
Entonces se verifica eso y se coloca el oxímetro en mano derecha, que es la preductal, y en cualquiera de las dos extremidades. Idealmente se tendría que hacer al mismo tiempo, pero sabemos que no todos los oxímetros tienen con un sensor que nos permita medir la saturación al mismo momento. Entonces, ¿cuándo va a probar el tamizaje? O sea, ¿cuándo va a ser un tamiz negativo, pero aprobado? Si la saturación de oxígeno es mayor a 93% en manos y pies y la diferencia entre manos y pies es menos del 3%, aprobó el tamiz y el tamiz es negativo. Si la saturación de oxígeno está entre 93% y menos, o la diferencia de mano y pie es mayor al 3%, se recomienda repetir el tamiz cardíaco en 1 hora y verificar que sí tenía las medidas de confort adecuadas. Y cuando lo reprueba o es un tamiz positivo, cuando la saturación en cualquiera de las dos extremidades es menor al 90%. Eso no es normal y de inmediato se pone tamiz no aprobado, tamiz positivo, se envía a valoración por cardiología pediátrica. Y esto es lo que sigue el flujograma. Si se fijan, el resultado positivo inmediato, que era la saturación menor al 90%, informa prioridad de ecocardiograma diagnóstico en las próximas 48 horas, que es cuando se va a hacer la gestión para una valoración por el cardiólogo pediatra. En el caso de tener un resultado negativo o un tamiz aprobado, entonces se va a informar al familiar que el tamiz cardíaco no es una prueba diagnóstica, se le va a entregar el resultado y se va a registrar el tamiz cardíaco y ya va a continuar con su seguimiento. ¿Por qué es importante informarle que no es una prueba diagnóstica? Porque recuerden que no nos va a diagnosticar las cardiopatías más frecuentes, CIA, CIB, conducto arterioso y aquellas acianógenas. Entonces es importante decirles, pasó el tamiz es negativo, pero eso no significa que no es cardiopatía, va a tener que llevar seguimiento con su pediatra. Y en el caso de que se repite el tamiz cardíaco, nos vamos a las mismas valoraciones. Si tiene más del 93% con una diferencia menor a 3%, es un resultado negativo y continúa seguimiento por su pediatra. Si la saturación es menor al 90%, es un tamiz positivo y entonces se tiene que mandar a valoración por el cardiólogo. Y si se vuelve a estar entre 92 y 93% y la diferencia sigue siendo mayor al 3%, pues otra vez es un resultado positivo y necesita valoración, ¿ok? Entonces tiene que pasarlo. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar nuestro tamizaje? Recuerden que hay falsos positivos. En el momento en que enviamos a un paciente a valoración porque fue un resultado de alteración, un tamizaje positivo, y lo mandamos a una valoración cardiológica y la valoración cardiológica da un corazón estructuralmente sano, se trató de un falso positivo. Este es el menos frecuente, es en el menos del 1% de los casos y es secundario a un problema pulmonar la mayoría de las veces. Y al poner oxígeno, la saturación mejorará. En el 20 al 25% de los casos puede haber falsos negativos. Esto significa que tiene una cardiopatía congénita, crítica, y que no se diagnosticó por medio del tamizaje. ¿Y por qué sucede esto? Porque recuerden que no todas las cardiopatías congénitas críticas nos van a producir cianosis y que en este caso, pues el tamizaje es por medio de una oximetría de pulso. ¿Cuáles son estas cardiopatías? La coartación aórtica, el arco aórtico interrumpido. Estas cardiopatías, si llegaran a tener alguna alteración en el tamizaje, sería una diferencial de la saturación en extremidades superiores con la de extremidades inferiores, ya que la coartación aórtica crítica, pues generalmente tiene un conducto arterioso y esta va a llevar sangre desoxigenada de las arterias pulmonares a la porción descendente de la aorta. Y misma historia con el arco aórtico interrumpido. Otra de las cosas que nos puede hacer sospechar esta cardiopatía es los soplos. La coartación aórtica sí va a tener un soplo la mayoría de las veces. Y la última, otra alteración que podemos tener es detectar los pulsos. Recuerden que los pulsos en extremidades superiores e inferiores se deben de palpar en todos los recién nacidos antes del egreso. En los nuevos oxímetros que están ahorita diseñados específicamente para este tamizaje, que el único que está aprobado por la FDA es el de la marca Máximo,
tiene un detector de índice de perfusión y justo nos menciona que puedes o no tomar el índice de perfusión para valorar a los pacientes. Tiene que ser mayor a 0.7. Entonces, pues es otra herramienta útil. ¿Qué hacer en caso de un resultado negativo? Pues lo que les mencionaba, no podemos descartar una cardiopatía congénita crítica a pesar de tener un resultado negativo, ya que la sensibilidad es del 70 al 80%, por lo cual no nos exime el hacer un tamiz o un tamizaje, de hacer una exploración física, de conocer los antecedentes heredofamiliares, los factores de riesgo para cardiopatía, explorar, detectar pulsos, detectar soplos, tomar una radiografía y un electrocardiograma en el caso en que detectemos alguna alteración. Y esto lo hacemos desde que estamos interrogando a la mamá antes del nacimiento. Empezamos a preguntar los antecedentes heredofamiliares, casos de muerte súbita antes de los 35 años de edad, cardiopatías congénitas en algún familiar cercano, abortos, muertes de cuna y síndromes genéticos. Si contara con alguno de estos, pues ya cuenta con algún factor de riesgo el paciente. Y pues lo que les mencionaba de la exploración física. Si detectamos un soplo en ese momento, pues ya no es candidato a un tamizaje, ya tiene que ser valorado por el cardiólogo. E igual si hay una diferencia en los pulsos. O, por ejemplo, los recién nacidos prematuros, que saben que son susceptibles a desarrollar persistencia del conducto arterioso, o más bien en ellos se les llama conducto arterioso permeable. Entonces estos pacientes pues no les vamos a hacer un tamizaje, tenemos que ir a valorarlos. En el caso de que detectemos alguna alteración, recuerden que para hacer la valoración por cardiología pediátrica debemos de tener una radiografía de tórax y un electrocardiograma, ya que hay alteraciones que no podemos ver ni con el ecocardiograma ni con la exploración física. Por ejemplo, aquellas alteraciones como el QT largo, que es una cardiopatía, una alteración en los canales de calcio, en donde los pacientes pueden tener como primera manifestación muerte súbita. Y bueno, la radiografía de tórax, que nos ayuda mucho a entender algunas cardiopatías. En esta misma gráfica les explico cómo la mayoría de los soplos que se detectan en los recién nacidos pues son secundarios a una estenosis pulmonar periférica. Entonces aquí menciona, si tengo un soplo grado 1 a 2 de bajo grado, eyectivo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, que se irradia la axila en los neonatos, pues lo más probable es que vaya a desaparecer y se trate de un soplo de estenosis pulmonar fisiológica. Y bueno, esta es otra revisión que les quería poner en cómo donde nos habla de cuáles son las cardiopatías que tienen mayor probabilidad de ser detectadas con el tamizaje. Nos habla que hasta el más del 80% de las cardiopatías como estenosis pulmonar crítica, la transposición de grandes arterias, el ventrículo izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, el ventrículo único, la conexión anómala total de venas pulmonares y el tronco arterioso, tenemos muchas posibilidades, mayores al 80%, de detectarlas con el tamiz. Mediano, aquellas que no tienen tanta cianosis como la estenosis aórtica crítica, la doble saya del ventrículo derecho y la atresia tricuspidia. Y baja, pues una coartación de aorta, una anomalía de Epstein, dependiendo de la severidad, una interrupción del arco aórtico y una tetralogía de Fallot. Aún así, la implementación del tamiz cardíaco neonatal pues es importante, nos da mucha tranquilidad tener un tamiz cardiológico negativo y una exploración física completamente normal, sin antecedentes, sin factores de riesgo. Y justo a eso vamos. ¿Qué hacer si tengo un resultado negativo? Pues si no tiene síntomas, si no tiene cianosis, si el soplo es izquierdo, grado 2 de 6, en borde esternal izquierdo, con pulsos normales, lo puedo egresar y darle seguimiento porque les dije que todos los soplos se deben de estudiar en el recién nacido. Entonces, darle el seguimiento por fuera, por la consulta externa. En el caso de que tengamos un niño con datos de insuficiencia cardíaca y cianosis y un soplo sistólico continuo más de grado 2 en otros focos con pulsos disminuidos, no importa si mi tamiz fue negativo, no importa si me aprobó ese tamiz, tiene que ser valorado. Es más, pues tenemos datos de insuficiencia cardíaca, pues ese niño seguramente lo vamos a mandar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, y en esta diapositiva podemos ver el secreto de la cardiología pediátrica.
porque podemos observar cuáles son las alteraciones esperadas ya en el electrocardiograma y en la radiografía. Las cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar aumentado, ya habíamos mencionado que son las más frecuentes, y si encontramos ya sea en el electrocardiograma o en la radiografía de tórax una hipertrofia del ventrículo izquierdo o biventricular, debemos de sospechar en CIB, conducto o canal AB. En el caso de que el crecimiento sea de cavidades derechas, nos iríamos más por una CIA o una conexión anómala parcial de venas pulmonares. En el caso en que la radiografía sea de flujo pulmonar normal y tengamos datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sospechar de estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, coartación aórtica, miocardiopatía o insuficiencia mitral. Y si por el contrario tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, sospecharíamos más de estenosis pulmonar, coartación de aórtica y estenosis mitral. Que si ustedes ven, está la coartación de aorta tanto en crecimiento del ventrículo izquierdo como en crecimiento del ventrículo derecho. Y en cuanto a las cardiopatías, en las cardiopatías cianógenas están las de flujo pulmonar aumentado. Si encontramos hipertrofia del ventrículo izquierdo o biventricular, hay que sospechar de un tronco arterioso, un ventrículo único o una TGA con CIB. Y si únicamente hay hipertrofia del ventrículo derecho, de una TGA, una conexión anómala total de venas pulmonares o un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Si nuestra radiografía y electrocardiograma nos habla de flujo pulmonar disminuido con hipertrofia biventricular, pues tenemos la transposición de grandes arterias con estenosis pulmonar, tronco arterioso, con hipoplasia de la arteria pulmonar o un ventrículo único con estenosis pulmonar. Si tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, atresia tricuspidia, atresia pulmonar con BD hipoplásico. Y si tenemos hipertrofia del BD, pues tetralogía de Fallot, Eisenmenger o Epstein. Pero bueno, esto pues es más como para que hagan su sospecha. Sé que desde que veamos la radiografía ustedes lo van a mandar a una valoración por el cardiólogo pediatra. ¿Y cuáles son las indicaciones de inicio de prostaglandinas? Un recién nacido inestable con bajo gasto, así no tengamos tamizaje, así no tengamos nada. Si tiene bajo gasto, inicien prostaglandinas. O dos, un recién nacido con tamizaje cardiológico positivo y sospecha de cardiopatía dependiente de conducto, ya sea para circulación sistémica o pulmonar, aunque se encuentre estable en los primeros días de vida, porque ese conducto tiene la naturaleza de cerrarse. Entonces, si ya tengo un diagnóstico por el cardiólogo pediatra de una cardiopatía dependiente del flujo de conducto, pues hay que iniciar prostaglandinas. No hay que esperar a que se cierre el conducto y nos dé manifestaciones. Hay que iniciarlas para prevenir que se cierre. Y bueno, ¿cuáles son las cardiopatías dependientes de conducto para el flujo pulmonar? Lo podemos sospechar clínicamente con una radiografía oligoémica que tenga cianosis severa o de lesión 22q11, un síndrome de George. O aquellas cardiopatías conducto arterioso dependientes para el flujo sistémico. ¿Cómo lo voy a sospechar? Aquellas cardiopatías o pacientes que me dejen un síntoma de bajo gasto con pulsos femorales disminuidos o un gradiente de presión entre el miembro superior derecho y el miembro inferior, que nosotros le llamamos diferencial. ¿Y cuáles son aquellas cardiopatías cianógenas de hiperflujo? Una transposición de grandes arterias y una conexión anómala total de venas pulmonares. Y estas cardiopatías de hiperflujo, si ya tenemos el diagnóstico, no requieren de un conducto arterioso para vivir. Tanto la transposición de grandes arterias como la conexión anómala total de venas pulmonares son cardiopatías de hiperflujo pulmonar que no compromete la circulación sistémica, por lo cual si yo dejo un conducto abierto en el inicio de prostaglandinas con estos diagnósticos voy a empeorar las manifestaciones clínicas porque les voy a dar hiperflujo pulmonar y voy a robar el flujo sistémico. Y bueno, eso es todo. Espero haberles dejado más claro en qué consiste el tamiz, cuál es la importancia y que bueno, se trata de una herramienta al alcance de todos. Probablemente no vamos a contar todos con los oxímetros especializados diseñados para esto, pero el oxímetro que tenemos en nuestras unidades hospitalarias, el de monitor o aquellos que contamos de bolsillo, tal vez no sean los mejores, pero son una gran herramienta en donde si los usamos tal vez tengamos mayores falsos positivos, pero pues aún así es de utilidad porque lo que nos daría miedo sería empezar a detectar falsos negativos. Entonces utilicen sus oxímetros
Cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden. La mayoría de la bibliografía lo puse en cada diapositiva, pero en la plática está más basada en el lineamiento tamiz cardiológico neonatal 2022. En mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Cardiopedia León, en Facebook como doctora Ceci Martínez, cardióloga pediatra, y les dejo mi correo para cualquier duda, comentario o situación que pudiera surgir. Les dejo un video en donde realizo el tamiz cardiológico neonatal, tanto en medio público como en medio privado. Y pues un placer, muchísimas gracias. El tamiz cardíaco neonatal se debe de realizar en todos los recién nacidos de más de 36 semanas sin ningún factor de riesgo. Es un estudio muy sencillo de realizar, no es doloroso y consiste en tomar la saturación de oxígeno en la manita derecha y en cualquiera de las dos piernitas y ver la diferencia. Si pasa, más bien pasa, si saca más del 95% en las dos extremidades, pero eso a nivel del mar. En lugares donde es una altura mayor a 1500, el corte es 93. Si tenemos alguna diferencia en cualquiera de las dos extremidades, más de 3%, tenemos que repetir el estudio. ¿Okay? Si hay alguna alteración de inicio abajo del 90%, le tenemos que hacer una valoración de cardiología. Dura 1 minuto el estudio, entonces, ¿qué le pongo? Continuamos con la saturación de oxígeno en la piernita, puede ser en cualquiera de las dos piernitas, y vamos a esperar 1 minuto para ver la saturación. Aquí nos marca una inicial de 98, pero tiene que ser durante 1 minuto para verificar que no va. Y el índice de perfusión también nos da normal.